Hola, ¿cómo han estado? El día de hoy estamos finalizando nuestra serie Encuéntrale propósito a tu vida. Y nos estábamos recordando el caso de Florencia Chadwick. El 8 de agosto de 1950, ella se convirtió en la primera mujer que cruzó el Canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra, de ida y de vuelta. Por cierto, rompió récords en cada uno de esos momentos en 13 horas y 23 minutos. Rompió récord, por cierto, de otra estadounidense que lo había cruzado solamente de ida. Ahora bien, algo que es muy interesante, Florencia había crecido en el área de San Diego, en California, y ella tenía la ilusión de cruzar lo que se llama el Canal de Catalina, que queda entre San Diego y la isla Catalina, allí en California. Para que tengamos una idea, el Canal de la Mancha tiene un ancho en su parte, digamos, más estrecha de 33 kilómetros. Pero ella pretendía cruzar hacia la isla Catalina, que tenía 42 kilómetros, 9 kilómetros más. Y esta es la historia. Ella escogió el día juntamente con su equipo y comenzó a nadar el día acordado. Todo empezó a transcurrir bastante bien. Sin embargo, el clima comenzó a traer niebla. Ella siguió tratando y después de 15 horas de estar nadando, básicamente no pudo ver nada más. La niebla era intensa. Ella estaba flanqueada por pequeños botes que ayudaban a que los tiburones estuvieran alejados, y estaban allí, ustedes saben, por cualquier cosa que pudiera suceder. Y Florencia le gritó a la mamá y le dijo: mamá, ya no puedo seguir adelante, no puedo seguir. Su mamá estaba en uno de los botes. El entrenador le preguntó: Florencia, ¿te duelen los brazos? ¿Tienes algún problema físico? Y ella contestó: no tengo ningún problema. Pues sigue adelante. Y ella estuvo batallando una hora más contra las aguas, que eran algo turbulentas, y aquella niebla que la estaba ahogando. Y después de una hora dijo: ya no aguanto más, por favor, sáquenme del agua. Y la sacaron del agua. Y mientras estaba sentada en el bote, descubrió que había dejado de nadar, estando solamente a 1,5 kilómetros de la isla Catalina. Según ella, el no haber visto la isla, el haber tenido toda esa niebla, lo que provocó fue básicamente de que ella perdió el rumbo, perdió el propósito, perdió la línea, la meta. Y lo que sucedió fue que simplemente se desvió, en este caso se rindió. Ella volvió a cruzar algunos meses después el Canal de Catalina, pero dijo que algo que ella hizo fue constantemente tener una figura mental hacia donde ella tenía que ir, y que no iba a ceder hasta que llegara a la isla Catalina, y finalmente lo consiguió. ¿Qué nos enseña esto? Algo que es muy importante. Hoy en día hay muchas personas que, como no tienen propósito, prácticamente no saben a dónde ir, se quedan en cualquier lugar del camino, simplemente no salen cuando ya hace tiempo debieron haber partido. Mientras que hay otros que tienen una visión, comienzan con alegría esa visión, tratan de prepararse con esa visión, igual que Florencia, y lo que sucede es que en algún momento la visión se nubla. Vienen las nieblas de la vida, vienen las circunstancias difíciles, los conflictos familiares, el caos económico, enfermedades, muerte en algunos casos. ¿Y qué es lo que sucede? Simple, sencillamente, la persona dice: no puedo, y se queda en el camino, y quizás estaba mucho más cerca de llegar a la gran meta que se había trazado. Y te voy a decir, eso sucede y puede estarte sucediendo. No hay nada más importante en este mundo que poder llevar a las personas
delante de Cristo. Y si tú y yo vivimos para ese propósito, tenemos una visión clara de por qué vivir. Durante toda esta serie estuvimos conversando de muchas cosas importantes. ¿Sabes por qué son importantes? Porque tienen que ver con la gente. La gente es lo que más le importa a Dios. Mientras nosotros vemos personas mal portadas, mientras nosotros vemos pecadores muchas veces que son tan difíciles de soportar, el Señor mira seres humanos que quiere salvar. Personas a quien Él quiere dar oportunidades. Personas a quien Él quiere cambiar con el poder de su fuerza. Obviamente, si esas personas así lo deciden y si son humildes en decir, Señor, lo necesito. Y durante esta serie estuvimos conversando que es importante que tú y yo nos acerquemos a las personas. Y esto de acercarnos es importante. La gente simplemente no va a querer acercarse a Dios así por así. Algunos lo hacen, pero es básicamente la excepción. Pero es importante que tú y yo nos acerquemos a la persona. Estoy pensando en el apóstol Pablo. ¿Quién se acercó a él? Se acercó Jesús, se le apareció en el camino. ¿Quién fue la persona que se te apareció a ti en algún momento de tu vida y tuvo el valor de hablarte de Jesucristo? Entonces tú y yo nos acercamos a una persona. Hay veces que eso es tan fácil como decir, hola, ¿cómo estás? Así de fácil. Y yo sé que algunas personas dicen que a mí me cuesta mucho conversar con la gente. Claro, es mucho más fácil estar en una zona de comodidad, pero si tú te pones a pensar, esa persona que está cerca de ti tiene la posibilidad, la oportunidad de aceptar a Cristo como Salvador si tan solo alguien se acercara donde esa persona está. Te quiero decir, hay muchas madres y padres que están orando, sufriendo, llorando por sus hijos y quisieran que alguien se acercara a hablar con ellos y que les hablara de Jesucristo. Tú puedes ser esa persona. Entonces, acerquémonos a la gente. Eso estuvimos conversando en una de nuestras reuniones. En otra de las sesiones hablamos de la importancia de dar la buena noticia. Una vez que nos acercamos, venimos y le damos la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Pues el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que nadie puede salvarse por portarse bien, que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Hasta ahí es mala noticia, pero la buena noticia comienza a continuación. Todo aquel que cree que Jesucristo en una cruz murió por sus pecados y acepta ese perdón de pecados, puede estar seguro de ir al cielo el día que muera. Entonces, si tú te pones a pensar, la buena noticia es la que transforma. La buena noticia no es solamente hablar de Dios. Hace tiempo una persona se me acercó y me dijo, hoy estuve testificándole a algunas personas acerca de Dios. ¡Qué bien! ¿Cómo estuvo todo? Pues les dije que Dios los amaba. ¿Y qué más? No solamente eso. Eso no es el Evangelio. Es una buena noticia, no cabe duda, pero no es la buena noticia. Tú y yo podemos hablarle a alguien acerca de la Biblia, de todos los libros de la Biblia, y esas son buenas noticias, pero no es la buena noticia. Podemos hablarle inclusive a un marido acerca de cómo comportarse con su mujer, y esas son buenas noticias, especialmente para la mujer, pero no es la buena noticia. La buena noticia que transforma a un ser humano es el Evangelio, es de darle el Evangelio a esa persona y especialmente hablar de la muerte y resurrección de Cristo, lo cual es poderoso. Hoy en día los cristianos hablamos mucho acerca de situaciones de cambios culturales. Podemos estar hablando de aborto, podemos estar hablando de situaciones que se dan con ideología de género, podemos estar hablando de tantas cosas sociales que existen alrededor, podemos inclusive estar hablando por qué la Biblia es la Biblia y cómo podemos darle fuerza a la Biblia, pero fíjate, muchas veces nos olvidamos del mensaje, de la buena noticia. ¿Cuál es? La muerte y resurrección de Jesús. Eso es altamente poderoso.
Y tú y yo deberíamos de concentrarnos en eso. Por otra parte, estuvimos en esta serie viendo también que es importante que invitemos a la persona, una vez que cree, a seguir a Jesús. No podemos dejar a esa persona como un huérfano. Es un bebé, y el bebé espiritual recién nacido no se puede abandonar simplemente y dejarlo en el piso, o sea, olvidado, abandonado, simplemente eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Invitar a esa persona que cree, a seguir a Jesús. Algo similar a lo que Jesús le dijo a Pedro y Andrés: vengan, síganme, y los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, hay un punto más, y eso lo vamos a conversar el día de hoy. La semana pasada David nos estaba diciendo que hay 4 metas espirituales. Él nos habló de 3 de ellas. Cuando una persona dice: yo quiero seguir a Cristo, quiero parecerme a Él, no para salvarme, sino quiero ser una persona que a la vez cumpla un propósito aquí en la vida. Quiero vivir para otros, no quiero vivir para mí. Y entonces esa persona comienza a desarrollarse. Entonces existen aproximadamente 4 metas. Y decimos que son 4 metas, por lo menos así las manejamos nosotros. Pueden ser más, pero para nosotros son 4 metas. 3 de ellas nos decía David la semana pasada que eran: la relación profunda con el Señor, tener intimidad con el Señor, venir y acercarnos a Dios y desarrollar una comprensión profunda de lo que Él es y cuánto nos ama. Y la única forma es tomándote tiempo, no solamente diariamente, sino continuamente, con el Creador del universo. Todo eso a través de la palabra. También estuvimos conversando que una segunda meta es el compañerismo y la comunión con la familia espiritual que es la iglesia. Esa es la segunda meta. Queremos que esa persona no solamente tenga una cercanía profunda con el Señor, sino que tenga una cercanía con la familia espiritual. Y esa es una segunda meta, que comunicamos y animamos a que esa persona que quiera tener a Cristo, que quiera conocer de Cristo, sea una persona que camine en eso. Yo conozco mucha gente que dice: no, yo no voy a ninguna iglesia, yo simplemente conozco de Cristo y me quedo en la casa y no me reúno con nadie más. A mí, yo odio las iglesias. Te quiero decir, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Es más, Jesucristo dijo que es bueno congregarnos. La iglesia del primer siglo se congregaba todos los días. Continuamente estaban esos primeros cristianos conociendo de otros, porque esa comunión, esa amistad, esa parte relacional es importante. Nuestra sociedad es cada día menos relacional. De ahí vienen muchos problemas psicológicos. Una tercera meta que nos decía David era el servicio a otros, especialmente a la familia espiritual. Servir a los demás, comenzando por tu familia física, tu familia espiritual, y servirlos, ayudarlos, estar dispuesto, muchas veces levantarte cuando no te quieres levantar y recorrer un trecho con tal de ayudar y servir a esa persona que está sufriendo. Ahora bien, la cuarta se la vamos a mencionar a continuación, y es vivir la visión de alcanzar el mundo para Jesucristo. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a varios versículos bíblicos que les vamos a mencionar. Uno de ellos, Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia, Jesucristo hablando: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesucristo mismo estaba diciendo: cuando yo me vaya va a venir el consolador que ustedes van a tener, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a venir a morar dentro de ustedes. Y ustedes irán a testificar a la ciudad de Jerusalén, van a ir a Judea, van a ir a Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Es como si nos dijeran a nosotros aquí en Monterrey: vas a ir a Monterrey,
vas a ir a todo el casco urbano de la ciudad, vas a irte a Nuevo León, a Coahuila, Tamaulipas y hasta lo último de la tierra. Entonces, Jesucristo fue muy claro, no se trata solamente de quedarnos, echar raíces, de no hablarle a nadie, sino de movernos, salir de nuestra zona de comodidad e ir y alcanzar a otros. En Marcos 16:15, la Biblia nos dice: entonces les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Vayan por todo el mundo. Debido a eso, hombres y mujeres admirables dejaron la comodidad de sus países, en aquel tiempo el primer mundo, para ir y alcanzar otras naciones que no conocían acerca de Jesucristo. Hasta el día de hoy hay muchos que lo están haciendo. Entonces, nuestro respeto y nuestra admiración a esos hombres y mujeres que simplemente dejan todo para ir y comunicar en otras naciones el Evangelio transformador, la buena noticia. Ahora bien, encontramos Mateo 28:19. Jesucristo hablando también dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro, estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Si tú notas, hay algunos elementos comunes en esos 3 versículos que acabamos de leer. En primer lugar, predicar el Evangelio, la buena noticia. Hay tantas cosas buenas que podemos conversar. Hay tantas cosas agradables e interesantes que podemos decirles a los demás, pero solamente hay un mensaje que cambia: la buena noticia, el Evangelio. Entonces, ese es un elemento en común. El segundo elemento en común es hacer discípulos. Tal vez esa palabra discípulos para ti puede tener una connotación rara o difícil o hasta prejuiciada. Tal vez los que tú has considerado discípulos han sido las personas más crueles que has conocido. Pero te voy a decir, el discípulo es una persona que simplemente al conocer a Dios y al caminar con estas metas se convierte más y más como Él. ¿Y cómo era Jesús? Jesús se acercó a una mujer acusada de adulterio, y mientras todos los hombres querían apedrearla, Él vino y dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y comenzando desde el más viejo, comenzaron a irse uno a uno. Quizá hay personas que dicen que probablemente Jesús, al sentarse a escribir en la tierra, estaba escribiendo los pecados de cada quien, así que nadie se iba a exponer a eso. Y cuando todos los hombres se fueron, Él vino y le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor, le dice ella. Pues vete y no peques más. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios maravilloso. Ese tipo de discípulos son los que necesitamos. Personas que se interesen por el ser humano. Personas que sufran por el ser humano. Personas que salgan de su zona de comodidad y que no quieran estar viviendo solamente para sus videojuegos, para sus películas, que no hay nada malo en eso. El problema muchas veces es la falta de equilibrio que existe en todo esto. Hay un mundo que está sufriendo allí alrededor. Entonces, si tú te das cuenta, ya encontramos al menos 2 elementos comunes: hacer discípulos, predicar el Evangelio, pero hay una más: en todas las naciones. Es el proceso de no solamente quedarte ahí donde estás, sino de salir. Es la implicación de salir. Hace un tiempo atrás nosotros nos mudamos a la ciudad de Monterrey. Estamos tan alegres con todos esos regiomontanos. Son personas muy lindas, muy echadas hacia adelante. Y nos recordamos cuando estábamos en el proceso de mudarnos a esa bella ciudad con esa bella gente, de que nos acercamos a platicar con algunas personas. Me acuerdo en especial de mi querido copastor Isaac. Nos acercamos a conversar con él y dijimos: Isaac, queremos que nos acompañes en una gran aventura.
y es comenzar una iglesia en México. Y me acuerdo todavía el rostro de él, una mezcla de fascinación y a la vez de cierta precaución. Él estaba pensando en casarse en ese tiempo. Dios lo había guiado hacia una persona, su esposa Jennifer, que por cierto, a nivel local le llamamos la alcaldesa del pueblo, una persona muy simpática, muy servicial, muy genuinamente interesada en la gente. Y entonces le dijimos: Isaac, ¿vas con nosotros? Y su respuesta fue: sí, voy con ustedes. Personas que no se arrugaron, que simplemente dijeron: vamos a salir y alcanzar personas en otras naciones. Te quiero decir, es una de las cosas más maravillosas que pueden existir. Es una aventura. Pueden haber muchos problemas al mudarse, pueden haber situaciones difíciles, pero algo que sí es cierto, aburrido no lo es. Eso es lo bueno de tener propósito en la vida. Por cierto, vamos a comenzar, para aquellas personas que están en la fase 1 y entrando a la fase 2 de discipulado en nuestra iglesia. Después les vamos a hablar acerca de qué significa cada fase. No va a ser el día de hoy. Vamos a comenzar un entrenamiento en misiones, en plantar iglesias, en poder salir. Son una de las cosas que la pandemia nos ha traído con mayor fuerza en medio de nosotros. Así que hay 3 elementos, como estábamos diciendo: predicar el evangelio, hacer discípulos y salir a todas las naciones. Y yo quiero preguntarte, ¿dónde estás tú? ¿Te acercas a las personas? ¿Les hablas la buena noticia? ¿Estás caminando en esas 4 metas que hemos estado conversando? Tener tiempo a diario con Dios, poder congregarte con otros alrededor, servir a aquellas personas vulnerables que nos rodean y hacer discípulos. ¿Dónde te encuentras? Yo quiero preguntarte, ¿quién es la persona que te discipula a ti? ¿A quién estás discipulando? Probablemente tu respuesta a ambas preguntas es: no tengo a nadie. Te quiero decir, prácticamente estás en el limbo, en la nada, estás en el aire. Encuéntrale propósito a tu vida. Es importante que te acerques a una iglesia si no lo has hecho. Una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde la Biblia sea lo más importante, que sea biblicista más que cualquier otro ista que esté alrededor, y que cuando te acerques a esa iglesia puedas conocer de la palabra, conocer de Dios diariamente, servir a los que te rodean, buscar un grupo de crecimiento donde reunirte. Porque claro, tú puedes ir a la iglesia pero no querer intimar con otras personas mucho más frecuentemente. Y eso es lo bueno de los grupos de crecimiento. Tú conoces a otras familias, a otras personas, a otros solteros, a otros adolescentes. Y eso es bueno. Se convierten en tus amigos. Van a ser las primeras personas que te van a acompañar. No solamente cuando te enfermes, cuando haya situaciones de muerte, cuando estés llorando. Esa ha sido nuestra experiencia. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros? Ahí, por ejemplo, hemos estado fuera del país y de repente nos damos cuenta que el familiar de algún miembro de nuestra iglesia muere. Y nos damos cuenta que las primeras personas que están allí son la gente de su grupo de crecimiento. Allí la familia espiritual se convierte en algunos momentos en lo más importante que puede existir. Entonces, si tú ves, todo eso es importante y hacer discípulos es básico. Si no tienes un discipulador, busca quién puede animarte, quién puede exhortarte, ríndele cuentas a alguien que te pueda guiar a través de todo un proceso. Y por otra parte, no te lo guardes todo para ti. Comienza a darle a otras personas a tu alrededor. Comienza a llevar a otras personas a través de todas estas 4 metas. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Hazlo. Encuéntrale propósito a tu vida. No hay nada mejor
que dar la vida por los demás. No hay amor tan más grande, no hay razón ni propósito más divino que vivir para otros. Ese fue el ejemplo de Jesús y ese puede ser también tu ejemplo. En Isaías 6:8 vino el profeta y el Señor preguntó: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Fíjate, por nosotros está refiriendo a la Trinidad. ¿Quién irá por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo? Nota, esto fue en el Viejo Testamento. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién comunicará el mensaje a ese pueblo? Y lo que contestó Isaías fue: aquí estoy yo, envíame a mí. Podrás decir lo mismo: aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Señor, aquí estoy yo, imperfecto, sufriendo, una persona débil, una mujer que ha fracasado, un hombre muy adolorido, un joven que ha tenido sus grandes caídas. Aquí estoy yo, aquí estoy, Señor. Úsame a mí, envíame a mí. Dios no le interesa lo que ha sido tu pasado, sino lo que puede hacer en tu futuro. Dios quiere hacer grandes cosas para tu futuro, pero es importante que le entregues tu presente. Tu pasado es pasado. Pudo haber sido caótico, terrible, penoso, pero lo que tienes por delante es maravilloso. Es un gran propósito para vivir una vida llena de aventura, nunca aburrida, cansada muchas veces, pero viene siendo la mejor vida que un ser humano pueda vivir. Puedes decirle a Dios: aquí estoy yo, envíame a mí. Hazlo y no te tardes más. Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos. Señor, te ruego por las personas que nos están viendo. Sabemos que hay personas que están en su temprana adolescencia, jóvenes. También sabemos que hay personas muy mayores que están escuchando este mensaje. Los jóvenes dicen: no, estoy muy joven, Dios no me puede usar con todas las cosas malas que yo he hecho. Y hay personas mayores que dicen: soy muy mayor, ya no tengo nada que dar. Señor, quita esas mentiras de sus mentes, de su narrativa. Señor, gracias, porque a ti no te interesa quiénes hemos sido, sino lo que podemos llegar a ser en ti. Gracias, Señor, porque es una decisión de decirle: Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.